Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy mi compañero Mateo Velasco y yo le vamos a presentar el infovideo correspondiente a la práctica de la semana 2 del pasado 8 de octubre del 2025. Como primer punto para el infovideo nos pide lo siguiente. Para el circuito de la figura uno, tomando en cuenta los valores de la resistencia variable medidos, determina el valor teórico del voltaje y la corriente en la resistencia de 100 ohmios. Como puede ver aquí, está el diagrama o el esquema que nos pide el ejercicio. Lo que hicimos aquí fue, fue verificar los voltajes de la resistencia de 100 ohmios con los datos del reostato que nos dio 710, 472, 170 y un ohmio. Para esto le pusimos en posiciones. En la primera posición de 710 utilicé el divisor voltaje. Ah, como lo puedo expresar aquí. El voltaje de la resistencia le pude hacer con divisor de voltaje porque tiene dos resistencias en serie. Le puse los datos que ya teníamos y me dio un voltaje de 1.23 voltios. En la segunda posición utilicé la segunda posición del reostato de 472. Puse los datos y me arrojó un voltaje de 1.74 voltios. En el voltaje de la tercera posición de 170 ohmios, utilicé el mismo divisor de voltaje y nos arrojó el 3.70 voltios. En la cuarta posición utilicé lo mismo y me arrojó un voltaje de 9.9 voltios. Para verificar la corriente, al principio le había hecho un diagrama de ley de corrientes de Kirchhoff, que me arrojó 1.11 por 10 a la menos 3, que daría un miliamperio. Y en el divisor de corriente me arrojó lo mismo, un miliamperio, lo que significa que la corriente en todo ese circuito es la misma, ya que todo el circuito está conectado en serie. Listo, a continuación mi compañero. Ok. En el literal 2 nos pide un circuito constituido de dos resistencias conectadas en paralelo, alimentadas por una fuente constante. Nos pide determinar teóricamente la expresión de cada una de las corrientes. En este caso utilicé la fórmula del divisor de corriente, que sería la corriente que circula por una resistencia de 100 ohmios es igual a la corriente total por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso analicé cada una de las posiciones en las que trabajamos y nos arrojó que en la posición número 1 la corriente que pasa por 100 ohmios es igual a 3,5 amperios y la resistencia que pasa por el rheostato es de 0,43. En la posición 2, con una resistencia de 472, obtuvimos que la corriente que circula por la resistencia de 100 ohmios es igual a 2,87 y la corriente que pasa por el rheostato es igual a 0,61. En la posición número 3 nos dio que con la resistencia 2 de 170 ohmios, la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 100 ohmios es igual a 2,19 amperios y la resistencia y la corriente que pasa por el reostato es de 1,29 amperios. Por último, en la posición 4 tenemos que con 170 ohmios, la corriente que pasa por la resistencia de 100 es igual a 2,19 amperios
y la corriente que pasa por la corriente total, la corriente que pasa por el rheostato es de 3,45. Con eso obtuvimos datos, los datos de la tabla y calculamos la corriente que pasa por cada ramo. Bueno, ingeniero, como tercer punto nos pide consultar a qué se debe interpretar una medida o un instrumento analógico en función de la utilización de escalas. ¿Cómo nos lo pudimos investigar? Dice que una interpretación de medida por instrumentos analógicos, tenemos el voltímetro, el amperímetro y el ómetro. El voltímetro se puede conectar en paralelo y debe tener alta resistencia interna. El amperímetro se conecta en serie, debe tener baja resistencia interna. Y el ómetro se utiliza con el circuito desconectado. Listo, ingeniero. Eso sería el infovideo de la práctica de la semana número 2, correspondiente a mi compañero Mateo Velasco y yo.